Parece que la gobernación está instaurada y que el pueblo se deja gobernar, a veces demasiado. Seguinos en Instagram, ingobernables_tras la sierra. Bueno, las 11 de la mañana, 20 minutos. Acá seguimos, seguimos ingobernables, seguimos firmes en el aire de la mañana del Valle de Tras la Sierra, ahí como todos los días acompañándote, compartiendo experiencias, información y también profundizando sobre ciertas temáticas que nos gusta ahí de alguna manera desmembrar de a poquito. Tiene mucho que ver ahí con nuestra vida, con nuestra cotidianeidad aquí en este valle y no nos gusta tampoco dejarlo pasar. Bienvenida Natalia Ramallo nuevamente otro lunes aquí a este programa. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias otra vez a la Comi Chingones y a vos, Pablito, por el espacio. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Aquí sí, escuché la última parte de la charla que tenías con la gente esta del fungi. ¿Cómo te llevas vos con los hongos? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Sí, yo de hecho estoy hace unos meses probando los adaptógenos en mi ser. Y la verdad que Mirá, muy muy positivo. No con ellos, pero Ajá, no importa. conozco el paño. Ahí va. Lo estoy experimentando y la verdad que está buenísimo. Bueno, bien. Y esto de seguir colaborando, ¿no? Porque él hablaba de la colaboración del fungi. ¿Cómo se crea ahí la interrelación de los organismos vivientes, biológicos? ¿Cómo lo mejor es colaborar? Y acá estamos, colaborando. con nuestro poquito de información, de datos, sobre lo que venimos estudiando e investigando, debatiendo respecto de cuestión alquileres y todo lo que está relacionado a ello, ¿no? La vida laboral, social. Bueno, un poco la vida es eso, ¿no? También capaz que lo decía un poco, ¿no? Esta colaboración, esta fusión, esta cuestión que no las cosas no son por separado. Totalmente. Sí, la interrelación humana, biológica, ¿no? Que no somos el centro del mundo, ¿no? Ya, bueno, hace rato dejamos de serlo, como teóricamente, y aprender a interrelacionarnos, ya sea entre nosotros como criaturas y con nuestro medio. Eso está interesante. Bueno, y en el medio de todo eso, muchas personas vivimos, nacimos, hemos llegado o pasamos aquí por este valle de Tras la Sierra. Y bueno, un montón de cosas que nos atraviesan. Una es la temática de la vivienda, del hábitat, póngale, del habitar el valle y de las formas en que lo hacemos, las formas en que podemos. De eso estamos un poquito ahí charlando lunes a lunes, sí, aquí en este programa. Sí, surgen diferentes aspectos de la vida, ¿no? Del inquilino, de quien decide quedarse o de quien viene de otros lugares y decide radicarse aquí. Y de ello surgen cosas, problemas, dificultades para encontrar lugares apropiados, en buen precio, con buenos servicios. Y la cuestión de lo laboral, ¿no? Que está íntimamente relacionado. Que está directamente relacionado, sí. Bueno. Sí. Entonces, bueno, y estuve haciendo una pequeña entrevista telefónica vía WhatsApp a Marina Fursi, quien es concejala del espacio Pueblo Unido, primera minoría del Consejo Deliberante ahí, y bueno, me respondió me mandó un audio interesante respecto de esta situación que
respondió a la pregunta sobre si existía de parte de la municipalidad, ¿no? Institucionalmente, si existe la inquietud eh, respecto de la problemática, si se le acercan vecinos. La pregunta concretamente la voy a leer, si ha hablado, perdón, la estoy buscando. Bueno, si se está abordando la cuestión habitacional de las familias o personas que no cuentan con vivienda propia. Bueno, esa fue la pregunta y Marina muy gentilmente me envió un audio que, bueno, si quieres, cuando puedas, lo pasas. Dale. Dale. Vamos a compartirlo. Sí, claramente que es un problema que está bastante a la vista, que en realidad nosotros lo vemos como un problema que no es aislado, sino que tiene que ver, es una de las consecuencias que trae el crecimiento que viene teniendo Villa Las Rosas en los últimos años, sin tener una planificación que ordene ese crecimiento. Y entonces, bueno, el problema habitacional es uno más de los problemas que trae que no exista ese orden, porque cuando no está ese orden, lo que ordena es Entonces siempre ahí los vecinos, sobre todo los vecinos que habitan el pueblo, son los que se ven más perjudicados porque los precios de los alquileres, así como pasa con el precio del valor de la tierra, se empieza a volver algo eh, con desmesurado en función de los ingresos que tenemos acá. Entonces, bueno, en ese sentido, para nosotros venimos nosotros como bloque, digo, venimos dentro del Consejo planteando la urgencia de esta planificación de un ordenamiento territorial. En ese sentido, el año pasado organizamos una charla que tuvo una concurrencia interesante de vecinos y vecinas, en la cual a través de datos que proporcionó el CONICET pudimos ver cómo es este crecimiento, tomar dimensión de eso. También, bueno, tuvimos otras ponencias por ejemplo, el director de ordenamiento territorial de la provincia, que mostró un poco cómo se está trabajando en otras regiones, en otras localidades, incluso en localidades del Valle, con respecto a ordenar ese crecimiento desde políticas públicas de la provincia de Córdoba. Y bueno, y a final del año pasado, en septiembre del año pasado creo que fue, septiembre-octubre, llegó al Consejo por parte del Ejecutivo el proyecto para firmar un convenio con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para desarrollar un proyecto de ordenamiento urbano y territorial. Nosotros hace un mes más o menos hicimos un pedido de informe desde el cuerpo del Consejo, un pedido de informe al Ejecutivo para ver en qué estado estaba ese convenio. Y la respuesta que tuvimos ahora hace unos días fue que está en proceso, que todavía no había presentado la facultad un proyecto, que se está en proceso de análisis de la situación de Villa de las Rosas, y que este proceso demanda una firma de un convenio más específico cuando llegue esa propuesta de la facultad, incluida el costo económico que tiene llevarla a cabo. Bueno, eso todavía no ha llegado. Bueno, nosotros un poco estamos planteando la necesidad de también pensar qué se hace mientras tanto, porque bueno, en el mientras tanto vamos viendo que estas problemáticas siguen
sucediendo. Bueno, está muy bueno esta respuesta, pero lo que siempre se interpone ahí es la cuestión administrativa, ¿no? De los estados, toda esta cuestión burocrática de firma de convenios, realización de presupuestos, intercomunicación o interdisciplinariedad con instituciones, ya sea municipalidad, facultades, bueno, universidades, ¿no? Toda esta cosa que Muy burocrático, dice usted. súper burocrático, pero además burocrático, yo no entiendo por qué. Cuando el problema es puntual y está todo dado, porque los informes ya están realizados, ya te digo, este informe que menciona Marina Fursi se presentó en el año 2024, se llama Avance de la frontera urbana y a expensas de bosques nativos en diferentes categorías de protección en el Valle Tras la Sierra. Hay un informe de 18 páginas más un libro que, bueno, habla de todo este problema. El libro se llama Libro de Ordenamiento Territorial de Tras la Sierra. Si en algún momento alguien lo quiere, lo podemos dejar como en un enlace para que, porque eso es de acceso público, para que lo lean. Siendo que todo esto ya está estudiado, no se entiende cuál es el problema de lo burocrático en este lugar. Yo creo que tiene más que ver con una voluntad política y con que todavía no se ha, perdón, voy a tirar una bomba, todavía no se han hecho las negociaciones pertinentes con el sector inmobiliario, que por supuesto no está regulado aquí en Villa de las Rosas. Entonces, se puede, pensar en que hay intereses económicos que están pujando y que no están dispuestos a aflojar ni un tramo para lograr, bueno, los enormes beneficios económicos que el negocio inmobiliario tiene aquí en Tras la Sierra, ¿no? En Villa de las Rosas. Sí, sin ir más lejos, hace poquito, en una de las aristas de este tema, contaba el otro concejal Marco Reina la cantidad de loteos que se vienen aprobando en el pueblo sin regulación. Ajá. Sí, bueno, este informe es muy, muy interesante. He sacado algunas cosas, ¿viste?, que son así relevantes, que tienen que ver con cómo se ha avanzado en lugares de protección, zona 1 y 2, roja y amarilla, en lo que hace a construcciones, a desarrollo inmobiliario, y lo perjudicial que es para lo poco que queda de monte nativo en nuestro lugar, pero además y generalmente, como ya lo habíamos dicho, creo que en primero o segundo programa, es el avance inmobiliario para casas, segundas residencias y desarrollos turísticos, Claro. ¿no? Con lo que implica es desmonte de ecosistemas leñosos, de lo que hace a arboleda centenaria, molles, algarrobos, pinillo, tintitaco, para después de eso poner pino, grataeu, bueno, el cambio del uso del suelo que más allá de que está regulado por leyes nacionales y por leyes provinciales, se observa, ¿no?, que después de aprobarse esas leyes y de entrar en vigencia esas leyes, se acelera, en lugar de retrotraerse, se acelera el cambio del uso del suelo. Vamos rápido hasta que podamos. Claro, tiene que ver con las regulaciones locales, ¿no? De ese vacío legal ahí que no, bueno. ¿Y cómo es acá en el pueblo? Digo, Nati, no sé, porque acá también hay una cosa, o por lo menos había una cosa más cultural de que las familias tenían grandes extensiones de tierra, que trabajaban de una u otra manera, como no pensaban en, bueno, voy a vender, la voy a dividir. Sin embargo, hoy de alguna forma no se
por los motivos que sean, se ven medio empujados a eso, ¿o no? Exactamente, sí. Este informe también habla de la subdivisión de tierras, que es la actividad de la gente, los propietarios, la gente criolla que tradicionalmente ha tenido y ha cuidado y ha producido sus campos, que actualmente por diferentes cuestiones y sobre todo por una cuestión de rentabilidad y por bueno, el costo de la vida en general en el que estamos, se ha dedicado a subdividir estas tierras, ya sea vendiéndolas, haciendo loteos o entregándoselas a sus familiares, quienes también a su vez deben dedicarse a otras actividades por fuera de sus predios, ¿no? Que no son actividades ya productivas del campo, sino otras actividades ya sean comerciales, fuera de sus lugares. Entonces, además de existir esta ley nacional de protección del monte, del bosque nativo, en esta ley hay un incentivo que se llama pago de servicios ambientales, que reciben quienes producen, los dueños de la tierra, para conservar estas tierras, y que, bueno, este informe dice, lo leo, el cual es tan bajo y su trámite tan complejo que los propietarios prefieren vender títulos de propiedad en lugar de conservar y o realizar actividades productivas en bosques y predios. Esto es textual de este informe de López, que habla, ¿no?, directamente de cómo se dificulta la vida para la gente que se queda acá, que decide quedarse acá y que dice, bueno, ¿qué hago con mi tierra? ¿Qué produzco con mi tierra? Tenemos acá un mensajito de Betina. Dice, creo que también habría que hacerse responsable de que la mayoría de los emprendimientos de complejos de cabañas y otros que han desmontado sin control es de la gente con plata que viene de afuera. Sí, totalmente. Eso está también estudiado, está comprobado de que la mayoría de las compras, ¿no?, de las adquisiciones de terrenos son de gente que puede venir con un poco más de poder adquisitivo y compra extensiones de tierra para poner complejos de cabaña sin ningún otro valor agregado, vamos a decir, ¿no? Porque no, o sea, se ofrece espectáculo o una cosa escénica paisajística, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿Y cuál es el beneficio común de todo este? Sí, en realidad lo que hace actividad es encarecer el precio de los inmuebles. Sí, de la tierra, no sé. De la tierra, de los inmuebles, de quien quiere alquilar también. Dice Betina, ahora levantamos ciertas banderas que cuando fuimos llegando, quien más, quien menos, aprovechó la falta de regulaciones que había. Sí, tiene toda la razón, sí. Betina, gracias por comentarlo, porque si algo se evidencia de todo esto es la falta de regulación y la necesidad que tenemos todos en este momento de que esto tenga un marco legal que limite, ¿no?, y que dé un sentido a un crecimiento, ¿no?, inmobiliario. Bueno, ¿qué más? Bueno, y un poco también lo que charlábamos, no sé si está en el informe, ¿no?, pero charlábamos que tiene que ver un poco con las posibilidades del trabajo, ¿no? Sí. Las posibilidades laborales, cómo se relaciona directamente, la posibilidad de qué podés laburar, claro. Y eso cómo se relaciona también con tu posibilidad de cómo habitar el lugar. Claro, tu proyecto de vida aquí, ¿no? Dentro de unos días vamos a hacer, o en esta semana vamos a hacer, tengo ganas de ir acá a la escuela de oficios a preguntar, porque hay una escuela de oficios aquí que imparte varios, tecnicaturas, vamos a decir, oficios, redundantemente. Y la idea es saber quién se queda acá. Si se especializa en un trabajo, cómo puede aplicarlo, vos te quedás acá, ¿de qué trabajas? ¿Trabajas en la municipalidad, en algún puesto que se cree para ello, o
si te quedás y no querés ser empleado público, con los riesgos que eso tiene, porque también hay mucha precarización laboral. Bastante. Hay 100% de precarización laboral, te diría, porque bueno, empleados, ya sea de comercio, municipales, no están regulados, no están dentro de los convenios de colectivos de trabajo, entonces eso nos pone en una... Y bueno, y el resto somos monotributistas o autónomos, entonces los derechos laborales quedan al margen. Y bueno, queremos saber también qué pasa con la gente que elige quedarse a vivir acá, qué emprende, qué conocimientos se adquieren. ¿Se usa la tecnología para las tecnologías, la tecnología digital, la IA, todo esto que hoy no podemos dejarlo de lado, porque en toda actividad hoy se puede aplicar el uso de tecnologías digitales, de diseño de, ya sea tecnologías para el agro, para la industria, para la producción. Es interesante saber a qué se dedica la gente que vive aquí. Sí, más que nada, toda, ¿no? Pero más que nada pienso en los pibes, las pibas jóvenes Claro. que hace unos años, bastantes años atrás, la mayoría terminaba la escuela secundaria, si es que lo terminaban, y decidían irse a estudiar a otro lado, digamos, ¿no? Sí. No es que eso no siga pasando, pero lo que yo veo es que mucha gente decide quedarse, Sí. buscando acá otra opción, o mucha gente va y vuelve Sí. más rápido. Sí, bueno, viste como vos ves, yo soy madre de dos pibes, uno no está viviendo aquí, otro vive acá conmigo y están en un emprendimiento con un amigo que, un amigo y varios chicos más, chicas, que están realizando ropa, moda circular que le llaman, ¿no? Y ese es el uso de los productos que ya están fabricados y que se descartan por una u otra cosa, de los cuales ellos hacen una recreación. Eso, digo, bueno, son actividades que requieren de cierto conocimiento técnico, ¿no? Entonces, también ahí hay todo un mundo para explorar respecto de materiales, ¿no? Se usan... Hoy se está hablando del uso de biomateriales, por ejemplo, ¿no? Este hombre que hablaba del fungi, ¿no? Hay un montón de cosas de textiles que se están creando a través de hongos, ¿no? Como estos tipos de cuero o a través de las... he visto que hay desarrollos tecnológicos de textiles en México que usan el nopal, que es lo que nosotros llamamos la tuna, para hacer unos textiles que... La verdad es que vos decís, bueno, hay tanto recurso en la naturaleza y hay pocas ideas a veces, o hay pocos recursos económicos o incentivos desde Claro, lo público. destinados a ¿no? eso, claro. Destinados a eso. Bueno. Y hay inquietud de parte de mucha gente, de muchos pibes que están queriendo hacer esas cosas. Entonces entremos en esos temas. Claro, y que no sea... Que no sea solamente una... orientado hacia un... Sí, que la producción no sea... que deje de primarizarse la producción, ¿no? Porque acá, bueno, vos podés tener un campito y podés hacer, no sé, cortar leña, talar para... Bueno, para vender leña en épocas invernales o a no sé, a los restaurantes para que hagan sus asados y qué sé yo, sus parrillas, o tener cabras y vender. Por supuesto que con todo respeto por quien lo está haciendo, porque están produciendo alimento, pero quienes no tienen la posibilidad de explotar, o perdón que lo diga así, de producir en un campo productos primarios de la alimentación, que tengan también acceso a las tecnologías para decir, bueno, che, yo puedo hacer ropa, puedo hacer zapatos y también bajarle el precio a las cosas, que la gente empiece a interesarse por el producto del fabricante local. Todo eso es a ver, se crea una necesidad enorme de interrelación entre lo privado y lo público que en este momento no está.
Pero bueno, vos escuchás, sí, hace falta, es necesario, vamos a hacer esto, o estamos articulando con esto y entra la burocracia. Y pasa, sí. ¿Viste? Bueno, por eso es importante ahí, ¿no? Charlar sobre estas cuestiones. Y nada, y tratar de que de alguna manera interceder y que se dé bola y que no quede también, como vos decís, en una charla tampoco. Claro, que no sean solo charlas, ¿no? Bueno, nosotros, Pablo, estamos en esta asamblea, tras la sierra, había asamblea abierta de Tras la Sierra, que hace un tiempo que venimos como un poquito ahí, cuarteles de invierno, vamos a decir, un poquito callados, y un poco inactivos también, dadas las circunstancias. Yo sé que hay también un desgaste, ¿no? En grupos que tiran un montón y que tienen mucha fuerza, pero que necesitan de que otros grupos se vayan sumando, de que otros actores y vecinas, vecinos se vayan sumando, y nos está costando un poquito, ¿viste? Lograrlo, pero digo, en esta asamblea, con estos mercados que hubo, se presentaron cosas súper interesantes. Por ejemplo, esta gente de Viva el Monte, ¿te acordás? Sí. Creadores de como una especie de boligoma, perdón, que sí, ¿cómo se llama? La Plastimonte. La Plastimonte, que ellos fabrican a través de, entre comillas, ordeñar el árbol de, ¿cómo se llama? La brea, ¿no? Y fabrican y ya lo utilizan en las escuelas, ya están comercializándose, entonces eso da de comer a familias y el monte se preserva. Entonces, pensar en sistemas de producción sustentables, realmente sustentables, ecológicos y bueno, que preserven, ¿no? Y que piensen en el futuro, en las generaciones futuras también. Y usando tecnologías, ¿no? Porque tenés que saber hacer eso. Bueno, Nati, buenísimo, ahí la vamos a estar siguiendo, ¿no? Quizá está bueno, la próxima capaz podemos ahí profundizar un poquito en esta cuestión del laburo, Sí. más allá del laburo que vos puedas o no puedas hacer para tu vida, bueno, mercados laborales, esta cuestión que decías vos también, ¿no? Porque a veces hay un montón de oportunidades que no se aprovechan, por Sí. decirlo de una forma, Sí. y hay otras que te las regalan, pero que te las regalan por algo te las regalan. Bueno, Perdón la frase, ¿no? totalmente, Pablo. Vos lo has dicho. Bueno, a ver, che, que estos regalos, entre comillas, sean creativos, chicos, ¿viste? Que no nos quedemos solamente, bueno, te vamos a poner el voto. Vamos a decir las cosas como deben ser dichas. Basta de ser políticamente correcto. No somos candidatos a nada, así que... Che, bueno, sí, bueno, yo me parece que va a venir como onda así. Vamos a hacer unas entrevistas, tengo ganas, yo te digo, de ir acá a la Escuela de Oficios a preguntar. Ya la semana que viene vamos a venir con alguna cosita de la calle, que es la que nos da un parámetro El termómetro. de la realidad. Exactamente, un termómetro de lo real. Bueno, buenísimo, Nati. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar acá.